Buenos días, mi nombre es Ayelen Bertoncín. En esta segunda parte vamos a ver los cambios hemostáticos en la enfermedad hepática. Para arrancar, como todos sabemos, el hígado es un órgano vital en nuestro organismo que participa tanto en el metabolismo como en el almacenamiento de hidratos de carbono, vitaminas, metabolismo lipídico de aminoácidos y formación de urea, catabolismo y excreción de hormonas, formación de bili, detoxificación de sustancias tanto endógenas como exógenas y la función que nos compete en esta clase, la síntesis proteica. Y dentro de la síntesis proteica vamos a tener la síntesis de todos los factores de coagulación en el hepatocito, a excepción del factor 8 que se sintetiza en el endotelio del sinusoide hepático. Bien, sabemos que en el hígado se sintetizan una gran cantidad de inhibidores fisiológicos como la antitrombina, el cofactor 2 de la heparina, la proteína C y la proteína S. Y también se sintetizan gran cantidad de componentes del sistema fibrinolítico, como el plasminógeno, el TAFI y la alfa-2 antiplasmina. Teniendo en cuenta esto, vamos a hablar de las distintas alteraciones hepáticas que me van a provocar una alteración en la hemostasia. Y dentro de estas patologías hepáticas tenemos el estado agudo, como la insuficiencia hepática aguda grave o la falla hepática fulminante, y el estadio terminal de la enfermedad hepática crónica, que va a ser la cirrosis hepática. Para comenzar, la cirrosis hepática es el estadio terminal de la enfermedad hepática crónica. Es de alta morbimortalidad y en general es irreversible. Tiene un cuadro histológico caracterizado por una alteración difusa del parénquima hepático con marcada fibrosis. Los pacientes con cirrosis compensada se consideran que son prácticamente asintomáticos. Es la fase inicial y a medida que transcurre el tiempo pasamos a una cirrosis descompensada. Empezamos a ver complicaciones como hipertensión portal y la insuficiencia hepática. La cirrosis es considerada una enfermedad preneoplásica porque puede dar origen al carcinoma hepatocelular. Las principales etiologías son el alcohol, las enfermedades virales, las enfermedades autoinmunes, enfermedades genéticas y otras como por ejemplo la cirrosis biliar secundaria. Acá vamos a ver un breve caso clínico. Es un hombre de 60 años, ya diagnosticado con cirrosis. Llega a la consulta con un dolor abdominal y una plenitud postprandial asociada a una masa palpable en la región epigástrica. Tiene hepatosplenomegalia. Y al ver el laboratorio podemos constatar un TP de 21% con un RIN de 2,86, muy alterados, con un APTT prolongado que corrige. Un fibrinógeno anormal, pero en el límite de referencia inferior, factores 2, 5, 10 y 9 disminuido y un factor 8 francamente aumentado y un recuento de plaquetas con una trombocitopenia leve. Con este laboratorio nosotros podríamos pensar que el paciente podría tener un riesgo a sangrar, pero al paciente se le realiza un estudio por imágenes y se ve que tiene una trombosis de vena porta. Entonces, ¿el paciente cirrótico sangra? Antiguamente se consideraba que los pacientes con hepatopatía sangraban, que eran pacientes que tenían pruebas de laboratorio alterado, factores disminuidos y por lo tanto podrían sufrir eventos de sangrado y esa era la principal causa. Con el correr de los años se planteó el concepto de la hemostasia reequilibrada, donde en estos pacientes obviamente disminuyen la síntesis de los factores, pero también de inhibidores fisiológicos y del sistema fibrinolítico. Por lo tanto, estos pacientes adquieren un nuevo balance hemostático, donde el paciente se encuentra en un nuevo equilibrio, pero mucho más frágil que una hemostasia normal. Por lo tanto, cualquier situación que desbalancee puede sufrir o un evento hemorrágico o un evento trombótico. En nuestro paciente tuvimos este evento trombótico. Bueno, entonces vamos a ver los mecanismos de esta hemostasia rebalanceada que se plantea a todos los niveles, primario, secundario y fibrinólisis.
En la hemostasia primaria se ha visto que los pacientes tienen trombocitopenia, por un lado por la disminución de la trombopoyetina, que es de síntesis hepática, por el otro por el aumento del clearance por secuestro esplénico asociado a hiperesplenismo, generando una menor vida media de las plaquetas. A su vez, se propone que hay una función plaquetaria alterada con menor contenido granular y menor activación. Todo esto contribuiría a tener una tendencia hemorrágica. Ahora bien, esto se ve compensado por el aumento del factor von Willebrand y la disminución de la actividad de ADAM13. A nivel de la hemostasia secundaria, como vimos, disminuyen los factores de la coagulación. Además, estos pacientes vienen acompañados de una deficiencia de vitamina K por alteración de su absorción y almacenamiento. Y el fibrinógeno, al ser reactante de fase aguda, puede no estar disminuido en concentración, pero sí anómalo por el aumento de ácido siálico, provocando una difibrinogénemia donde el exceso de las cargas negativas repelen a los monómeros de fibrina y no permiten un correcto ensamblado. Esto estaría compensado a la vez por un aumento de factor 8, como en nuestro caso clínico, una disminución de proteína C, proteína S, antitrombina, cofactor 2 de la heparina, presencia de micropartículas procoagulantes y trampas de neutrófilos. Con respecto al sistema fibrinolítico, la disminución de alfa-2 antiplasmina, el factor 13, TAFI, y el incremento del TPA llevarían a un estado hipofibrinolítico. En cambio, la disminución del plasminógeno, el difibrinógeno, pero esta vez no por el fibrinógeno con exceso de cargas negativas, sino por un fibrinógeno con exceso de oxidación que tiene cierta resistencia a la lisis, me llevaría a un estado hiperfibrinolítico. Por esto hablamos de que estos pacientes con estas compensaciones en los estados cirróticos se encuentran en un reequilibrio hemostático. Desde el laboratorio, ¿podemos observar estas situaciones? Sí, podemos observarlas, pero de manera aislada. Podemos ver un TP, una PTT, un RIN alterado, pero no van a reflejar el verdadero estado hemostático porque sabemos que solamente vemos una parte de la coagulación, que es donde están los factores. El fibrinógeno no estaría disminuido, es más, al comienzo de la enfermedad podría estar aumentado por ser reactante de fase aguda. El tiempo de trombina podría verse alterado por la difibrinogénemia por ácido siálico y podríamos corregir su resultado con el tiempo de trombina cálcica que agrega cargas positivas. Además, podemos dosar los factores de la vía extrínseca e intrínseca. Podemos ver la activación de la cascada y consecuente activación del sistema fibrinolítico con el aumento del dímero D. El recuento plaquetario, como dijimos, suele estar disminuido, los pacientes suelen tener trombocitopenias leves y podemos realizar lisis de coágulo o lisis de euglobinas para evaluar el sistema fibrinolítico. Pero todas estas determinaciones de laboratorio son pruebas aisladas. Para ver al sistema completo existen las pruebas globales, como es las pruebas visoelásticas, el TEC, el ROTEM, que son de muchísima utilidad en los trasplantes hepáticos. Entonces, el individuo normal y el cirrótico estarían en equilibrio hemostático, pero el cirrótico tiene un equilibrio frágil que puede desequilibrarse fácil a la hemorragia o a la trombosis. ¿Cómo es la hemorragia en estos pacientes? Bueno, fundamentalmente debido a la hipertensión portal, donde la principal hemorragia es el sangrado de varices esofágicas y eso no se debe a alteraciones de la hemostasia, sino a una alteración hemodinámica por aumento de presión del sistema porta. Podrían tener hemorragias relacionadas a procedimientos por el propio daño de la práctica y fallas hemostáticas del paciente. Y acá se plantea si se dan medidas profilácticas o si se hace el procedimiento y en todo caso se toma medida de rescate. El riesgo va a depender de los factores de coagulación del paciente y del tipo de procedimiento que se haga. El RIN, por más alterado que esté, no va a predecir el riesgo al sangrado. Y con respecto al sangrado de mucosas, se debe al estado hiperfibrinolítico que puede llegar al paciente, pero en general no se debe a que haya una coagulación intravascular diseminada.
Los factores exacerbantes que pueden tender a llevar este equilibrio al sangrado son la endotoxemia y una falla renal coexistente. La endotoxemia sucede cuando hay infecciones bacterianas en pacientes sobre todo con sepsis. Por un lado disminuye la agregación plaquetaria y por el otro hay liberación de paninoides endógenos en respuestas a estas endotoxinas que generan un estado de paninización y por lo tanto un mayor riesgo de hemorragia. Y a su vez, si los pacientes tienen una falla renal crónica coexistente, se suma la alteración plaquetaria propia de la uremia del paciente y una anemia, sobre todo por falta de eritropoyetina. Con respecto a la profilaxis o el tratamiento, es clave la disminución de los procedimientos endoscópicos y la disminución de la hipertensión portal. Las terapias de reemplazo suelen ser con fibrinógeno porque el plasma fresco congelado se desaconseja por el incremento de la presión y el mayor riesgo a sangrado que pueda llegar a generar. Se pueden dar también antifibrinolíticos y como alternativa a la transfusión de plaquetas se utiliza el trombopag, que es un agonista de la trombopoyetina, pero se ha asociado a un mayor riesgo trombótico. Con respecto a la trombosis, se han visto trombosis de vena porta con una prevalencia en cirrosis bastante alta, hasta el 25%, y se ve más frecuentemente en la cirrosis descompensada. Los factores predisponentes van a estar relacionados con el flujo sanguíneo lento, la endotoxemia y la injuria endotelial. Lo ideal es realizar un screening en la población de riesgo con estudios de imágenes no invasivos. También pueden sufrir tromboembolismos venosos. La incidencia es un poco más baja, hasta un 6,3%, y los factores de riesgo van a ser hospitalizaciones frecuentes, movilidad restringida y un estado hipercoagulable. Y por último, lo que también se ve es la trombosis intrahepática, donde se ven pequeños trombos en la microvasculatura hepática a nivel sinusoidal que se asocia a la progresión de la enfermedad. La anticoagulación en pacientes cirróticos es muy compleja. Tenemos la heparina no fraccionada, pero el monitoreo es con APTT, que de por sí en estos pacientes está prolongado. Con la heparina de bajo peso, las limitaciones son la excreción renal, si estos pacientes tienen una falla renal coexistente, y el déficit de antitrombina, que estos pacientes de por sí tienen disminuida su síntesis y el mecanismo de la heparina de bajo peso es a través de la antitrombina. Los antagonistas de la vitamina K, el control es con el RIN. Entonces, ajustar este valor con pacientes que ya tienen un valor alterado podría llegar a ser bastante complicado, sumado a la interacción con múltiples drogas o con la propia dieta del paciente. Lo que se está apuntando al futuro, pero aún faltan estudios, es la utilización de los DOACs, a excepción del rivaroxaban, que está contraindicado para el uso de cirrosis moderada y severa por el clearance hepático de la droga. Con respecto a la profilaxis, se ha observado que previene la ocurrencia de la trombosis venosa portal, que disminuye la ocurrencia de descompensación y aumenta la sobrevida, pero también, como dije arriba, faltan bastantes estudios prospectivos para determinar la seguridad y la eficacia de esta profilaxis. Bueno, pasando a la falla hepática aguda o fulminante, se define como la aparición de una insuficiencia hepática en el contexto de una hepatopatía aguda sobre un hígado previamente sano o una manifestación aguda sobre una crónica. La incidencia en países desarrollados es de 1,410 por millón de habitantes por año. Tiene una elevada mortalidad, mayor al 80%, pero se mejora muchísimo con el trasplante hepático. Los criterios diagnósticos son la aparición de un cuadro en las últimas 26 semanas o presencia de una coagulopatía definida con un RIN mayor a 1,5 o el desarrollo de cualquier grado de encefalopatía hepática. Estos serían los tres pilares para el diagnóstico de la falla hepática aguda. Las principales etiologías en países en vía de desarrollo son las virales, como la hepatitis B en adultos y la hepatitis A en pediatría. En cambio, en países desarrollados, la principal causa es por fármacos, especialmente la intoxicación con paracetamol.
En la falla hepática aguda, si bien se consideraba que estos pacientes tenían una tendencia hemorrágica, hoy también se habla de un rebalance hemostático. Esto lo podemos observar en el laboratorio con la disminución de las plaquetas, tanto por síntesis como por clearance, de los factores de coagulación, donde por la vida media en un proceso agudo los primeros que vamos a ver disminuidos son el factor 5 y el factor 7, y luego el resto. El fibrinógeno, que en un primer momento por ser reactante de fase aguda aumenta ligeramente y luego ya empieza a disminuir, y también la disminución del alfa-2 antiplasmina como del TAFI. Por el otro lado, contrarrestando, se ve el aumento del factor 8, disminuyen los factores de la proteína C, la proteína S, la antitrombina y el plasminógeno, y si bien decíamos que el RIN no predice el sangrado, las trombocitopenias suelen ser muchísimo más severas en los estadios agudos y sí es un marcador de pronóstico. La hemorragia en estos pacientes es raro que sea por sangrado espontáneo, por lo que fundamentalmente el sangrado lo veríamos por procedimientos invasivos, como puede ser la realización de una biopsia hepática o la inserción de un sensor de presión intracraneana, o en estadios de coagulopatía severas en los sitios de venopunción. El tratamiento, por lo mismo que dijimos antes, el plasma fresco congelado no sería lo ideal por la sobrecarga de volumen. Se suele dar frente a un sangrado clínicamente significativo. La otra opción es el factor 7 recombinante, pero se ven altos riesgos trombolíticos, entonces se tratan de dar concentrado de fibrinógeno o crioprecipitados. Los eventos trombóticos que se vieron en la falla hepática aguda son la trombosis intrahepática, la trombosis en catéteres de diálisis, la trombosis portal o la trombosis venosa profunda. Hay una entidad que es la falla hepática aguda sobre la crónica, que en realidad sería la descompensación aguda de una cirrosis pero asociada a una falla multiorgánica. Ocurre en el contexto de una inflamación sistémica. Tiene una muy alta mortalidad a corto plazo y si bien se replantea un balance hemostático, habría una mayor fragilidad y una cierta diátesis hemorrágica. Y acá sí se ve el laboratorio como predictor del sangrado, con una PTT mayor a 100 segundos, un fibrinógeno menor a 60 miligramos decilitros y unas plaquetas menores a 30.000. Entonces, desde las alteraciones de laboratorio que se observan en estos pacientes, surgieron distintos scores. Para clasificar a los pacientes en estadios cirróticos, se utiliza la clasificación de Child-Pugh, que son Child-Pugh A, B o C, según la cantidad de puntos que se suman a través de los valores de la bilirrubina, la albúmina, el tiempo de protrombina, la presencia de ascitis y la encefalopatía. También tenemos el score de MELD, que por lo contrario utiliza el RIN en vez del TP, además de la CREA y la BILI. A través de estos scores se evalúa el tiempo de sobrevida y con esto priorizar a los pacientes para el trasplante hepático. Para la falla hepática aguda se utilizan varios scores para identificar el riesgo de muerte sin trasplante. Acá tenemos los criterios del King College, que son divididos por si son intoxicaciones con paracetamol o no, y utilizan un RIN mayor de 6,5 como criterio. En cambio, los criterios de Clichy utilizan el factor 5 como criterio principal. Bueno, retomando con el caso que vimos al comienzo de la clase, tenemos a nuestro paciente de 62 años cirrótico con hepatoesplenomegalia que presentaba una trombosis de vena porta por el estudio de imágenes. El paciente comienza con tratamiento con enoxaparina. El paciente queda internado y a los 15 días se deteriora más su función, presentando un TP de 16% con un RIN de 3,4, un fibrinógeno de 81 miligramos decilitros, una creatinina de 2,5, una bilirrubina de 3,2 y entonces si le realizamos el score de MELD da 33 puntos y el score plantea una supervivencia a un año en el caso que no se trasplante. Pero el paciente, luego de recibir la enoxaparina, evoluciona con un desgarro muscular en la parrilla costal izquierda. Entonces se suspende la anticoagulación, se revierte con sulfato de protamina y se le administra plasma fresco congelado. Luego se tiene que dosar la actividad anti-10 para saber que se revirtió realmente esta anticoagulación y una vez que el paciente está estable, se deriva a trasplante hepático urgente.
Entonces, con este caso de laboratorio, podemos ver cómo el paciente presenta igualmente valores alterados de la coagulación y pasa de un estado trombótico a un hemorrágico, viendo así la fragilidad del equilibrio hemostático. Bueno, muchísimas gracias y acá le dejo la bibliografía.